Con todos ustedes dos de los tres diputados que tiene Izquierda Unida en la sede de la Casa de la Merced, de la Diputación de Córdoba, han estado hoy en Castro de Río. En concreto es el portavoz Francisco Martínez y la diputada Catalina Barragán. Hemos querido conversar con el portavoz para saber el porqué de esta visita y qué se puede llevar de ella ahora que ya ha concluido. Bienvenido, Francisco Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Una visita del grupo a Castro de Río, ¿con qué objetivo? Bueno, pues el objetivo es siempre, cuando hacemos algún tipo de visita a los municipios, que solemos hacerlo con bastante frecuencia, siempre utilizamos el mismo argumento, ¿no? Para los cargos públicos de Izquierda Unida, sean diputados provinciales, sean concejales o sean parlamentarios, entendemos que hay que compartir el tiempo que se está en la institución y el tiempo que hay que estar en la calle, porque entendemos que el trabajo que hay que hacer en la institución tiene que ser un trabajo para plantear las alternativas, plantear las políticas para solucionar los problemas que tiene la gente. Pero si tú no conoces de primera mano la realidad que se vive en los pueblos, difícilmente puedes plantear alternativas a los problemas. Y nosotros siempre hemos tenido muy claro desde Izquierda Unida que hay que compartir. Y entonces nosotros pues dedicamos de todo ese trabajo que tenemos que realizar, un 50% de ese tiempo lo realizamos a visitar los pueblos. Y visitar los pueblos no ya solamente allí donde gobernamos, porque donde gobernamos tenemos la facilidad que nos encontramos con el alcalde o la alcaldesa, que es quien mejor conoce la realidad que se está viviendo en el municipio. En el caso de Castro del Río, que son ya varias las visitas que hemos realizado, pues nos ayuda y nos vamos con una cartera pues llena de ideas y de cuestiones concretas que tenemos que plantear directamente en la Diputación Provincial, pero que también nos llevamos ideas que hay que trasladar a los compañeros de la Junta de Andalucía y que por supuesto también hay algunas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el Parlamento Nacional, es decir, con lo que tiene que ser con el Gobierno Central. Bueno, pues todas esas tareas, todo ese conocimiento, lo que hacemos es después trasladarlo al trabajo que tenemos que realizar en las instituciones. Creemos que es la mejor fórmula, porque al fin y al cabo, cuando no se tiene proyecto, cuando no se tiene idea, cuando no se tiene conocimiento de la realidad que hay en la sociedad, difícilmente se puede acertar en las políticas que se hacen desde las instituciones. Y esa es un poco la filosofía que nosotros utilizamos cuando hacemos este tipo de visitas. Pero además también, aparte de conocer esa realidad, pues conocer un poco también el trabajo y cómo se va desarrollando el trabajo del equipo de gobierno allí donde hacemos la visita, y hemos visitado algunos proyectos de obras, hemos estado en los servicios sociales, es decir, hemos estado visitando, por ejemplo, caminos de aquí de la localidad, viendo el mal estado en el que se encuentran y demás. Bueno, pues todo eso nos da una visión concreta también del trabajo que se está realizando por parte de nuestro alcalde y de nuestros concejales y concejalas en esta localidad, y nos llevamos esa imagen, porque a veces también es bueno que esa experiencia, por ejemplo, de gobierno que se está utilizando en Castro del Río o que se utiliza en otro municipio, nosotros también somos, portavoces, ¿no?, de esa realidad que nosotros trasladamos a otros compañeros también como experiencia que se está desarrollando en sitios concretos, y la trasladamos porque también es bueno para ese quehacer que tienen que hacer nuestros cargos públicos, sea en el gobierno o en la oposición, también en otros municipios. Bien, hablas de que han sido muchas las cuestiones que nuestro alcalde, que de por sí sabemos que se presta a ello, es decir, que aprovecha cualquier ocasión para pedir, ha hecho para que lleguéis a la Diputación, a la Junta de Andalucía y a Madrid. ¿Pero qué en concreto? Bueno, hay cuestiones, en estas cosas todo está muy relacionado con el tema económico, es decir, la situación que vivimos en estos momentos en nuestro país, pues hace que efectivamente los ayuntamientos sean los que peor lo están pasando en esa situación económica a la hora de dar respuesta a toda esa demanda que se produce en la población. Pues bueno, efectivamente el alcalde, y yo quiero felicitar al alcalde y quiero felicitar a esta localidad por el magnífico alcalde que tiene, pues efectivamente lo que nos pide es, pues bueno, el tema, por ejemplo, de los caminos rurales, en esa idea que nosotros hemos planteado en Diputación Provincial, de que por primera vez en los presupuestos de la Diputación Provincial aparezca una partida para los caminos rurales, los caminos municipales, pues lo que nos pide efectivamente es pues ese asesoramiento y esa abrir la puerta o ayudar para que en Castro, al igual que por supuesto habrá que hacerlo en otros ayuntamientos, para ver si puede venir una ayuda económica para esos caminos. O por ejemplo el tema de la hospedería que se está preparando y que lamentablemente por la dejación que ha habido por parte de otros gobiernos, pues hacen que efectivamente en estos momentos, cuando se trata de recuperar y poner en funcionamiento algo tan importante como puede ser
un elemento que le puede dar a Castro del Río la posibilidad de que gente de fuera venga no ya solamente a visitar, sino a estar en esta aprobación, hace que efectivamente haya que aumentar la inversión, porque las posibilidades económicas que tiene este ayuntamiento para terminar esa obra, pues bueno, pues se va a alargar mucho, y lo que nos piden es que efectivamente esas gestiones las podamos realizar tanto a nivel de Diputación como a nivel de Parlamento de Andalucía. Después, en el tema de los servicios sociales, fundamentalmente lo que hemos tenido es conversaciones con las trabajadoras y con algunas de las personas que estaban allí, que están siendo asistidas por los servicios sociales, aparte de comentar y demás, pues preocuparnos un poco también cómo se desarrollan esos servicios sociales, es decir, cómo es la información que se traslada de la propia Diputación al equipo de trabajadores sociales que hay en Castro del Río, cómo podemos ayudar también desde la propia Diputación para que esa información llegue mucho más fluida, para que no haya ni un solo ciudadano o ciudadana que tenga conocimiento de cuáles son los programas que desde los servicios sociales se prestan para que puedan acceder a esos programas. Bueno, y después algunas otras cuestiones que hemos visto y que hemos compartido en conversaciones que son quizá un poco más de futuro, como pueden ser, pues bueno, algunas convocatorias electorales que tenemos, como pueden ser las europeas. Pues también hemos hablado un poco de política en el sentido de lo que puede ser esa realidad que podemos vivir dentro de poco con unas elecciones europeas o unas próximas elecciones autonómicas o municipales. En fin, yo creo que ha sido un día bastante completo, tanto en la demanda como en la reflexión que hemos hecho conjuntamente los dos diputados que hemos estado aquí y los compañeros y compañeras del equipo de gobierno que hemos compartido toda la mañana. Hablemos de la Diputación, hablemos de los presupuestos de la Diputación, que este ente supramunicipal ha contado en esta ocasión con la abstención de Izquierda Unida para su aprobación. No hacía falta, pero era necesario, quizás por alguna motivación especial. Bueno, nosotros hemos sido críticos, hemos sido en el discurso y en el planteamiento. Nosotros, al final, la decisión fue una abstención crítica, porque el conjunto de los presupuestos que se presentan en la Diputación hay que verlo no ya solamente en lo que significan los números, sino lo que significa el hecho propio de iniciar un debate de unos presupuestos. Y esta familia, me refiero al Partido Popular en el gobierno de la Diputación, desde el principio tiene una fea costumbre de desarrollar el debate de los presupuestos ignorando el papel que tienen que jugar los grupos de la oposición en este debate. Y, por ejemplo, se nos ignora a la hora de darnos la información necesaria para poder plantear ese debate. Es decir, por poner un ejemplo, se le traslada a los medios de comunicación lo que son los presupuestos antes que a los propios grupos de la oposición. Uno que ha estado ya en otras instituciones y que uno, al ser diputado provincial, tienes que estar también en ayuntamiento. Yo soy ahora mismo concejal del Ayuntamiento de Córdoba, y yo la experiencia que he vivido en otros ayuntamientos, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado gobernando, o en otros ayuntamientos donde hemos estado en la oposición, cuando se debaten los presupuestos, que es una de las, digamos, de los debates y de las decisiones más importantes que adopta una institución, porque eso es lo que te va a garantizar el funcionamiento de todo un año, pues hay que hacerlo con esa sensibilidad y ese espacio de tiempo para poder estudiar, analizar y proponer. Y hay que decir que es el gobierno que tiene mayoría absoluta, el gobierno del Partido Popular y la Diputación, le ha dado a los grupos de la oposición solo 2 días para poder presentar enmiendas a esos presupuestos. Si partimos de la base de cómo se presenta el debate, ya hace que los grupos de la oposición, en este caso Izquierda Unida, pues ya están un poco, digamos, a la defensiva. A partir de ahí, aunque han sido muy poquito el tiempo que Izquierda Unida ha tenido, Izquierda Unida y los grupos de la oposición, para afrontar el debate de los presupuestos, hemos sido capaces de presentar toda una batería de propuestas y de enmiendas a esos presupuestos, centrados en algo que para nosotros es fundamental, que es las políticas de empleo y lo que son las políticas sociales. Y ahí es donde fundamentalmente las propuestas y las enmiendas que Izquierda Unida ha presentado las hemos centrado. Hemos hecho esas propuestas, en 2 días hemos presentado esas propuestas, y al final el Partido Popular ha tenido a bien a aceptar la mayoría de las propuestas que Izquierda Unida ha realizado a estos presupuestos, y al aceptar esas propuestas, pues nosotros hemos tenido que tener una posición, digamos, más positiva, es decir, no negarnos a esos presupuestos, no votar en contra de esos presupuestos, aunque sí hemos hecho un discurso crítico, porque el conjunto de los presupuestos son unos presupuestos nada participativos, son unos presupuestos donde se ignora
digamos, la participación que habitualmente se ha tenido en la Diputación Provincial, como ha sido, por ejemplo, el Consejo de Alcaldes de la provincia de Córdoba o como ha sido el Consejo Económico y Social, que lo han hecho desaparecer estos dos organismos por parte del Partido Popular, bueno, pues eso ya para nosotros es una actitud bastante crítica. Y sobre todo, para nosotros es fundamental que unos presupuestos en una institución respondan a un proyecto. Nosotros decimos que cuando se hacen unos presupuestos, esos presupuestos tienen que responder a unos objetivos, es decir, una institución se va a gastar un dinero y ese dinero va a ser para esto, y estos son con unos objetivos concretos, es decir, cuando se presentan unos presupuestos hay que tener un proyecto, hay que tener un programa, por dos cuestiones muy sencillas. Primero, porque hay que saber en qué te lo vas a gastar y para qué te lo vas a gastar, y cuando termine el ejercicio, cuando termine el año, poder analizar si esos objetivos se han cumplido o no se han cumplido. Bueno, pues estos presupuestos, como los anteriores, carecían precisamente de esas cuestiones preceptivas que nosotros creemos que son fundamentales para abordar esta cuestión. Bien, al final se nos han aceptado propuestas importantes en materia de políticas sociales y de políticas de empleo. En total, con las propuestas de Izquierda Unida hemos conseguido que se aumente el gasto para la provincia de Córdoba, es decir, para los ayuntamientos y para la ciudadanía en general, en casi 4 millones de euros más. Y en su mayoría van destinados, como os decía, a políticas sociales y a políticas de empleo. Además de otras propuestas que nosotros hemos realizado que tienen que ver también con otras cuestiones de la propia institución, que también han sido aceptadas y bueno, nos han hecho que efectivamente Izquierda Unida, a diferencia de otros años que hemos votado en contra de los presupuestos porque no se nos han aceptado propuestas, este año al haberse aceptado esas propuestas hemos querido tener o dar a ese equipo de gobierno un margen de confianza, porque entendemos que al final ni es el equipo de gobierno el que ha ganado con las propuestas que ha hecho Izquierda Unida, ni es Izquierda Unida la que ha ganado. Yo creo que al final quien gana son los ayuntamientos y son los ciudadanos, y en un momento tan complicado como este nos parece importantísimo que se hayan aceptado esas propuestas. Propuestas que han hecho aumentar de forma importante partidas como, por ejemplo, la partida de emergencia social, que es una partida que se destina fundamentalmente, por ejemplo, ahora que se habla mucho del tema familias que no pueden pagar, por ejemplo, los recibos de la luz, que lamentablemente cada vez son más fulminantes, más gordos, más impagables, pues hay familias que efectivamente por la situación económica que tiene no pueden pagar la luz. Y al no ser una empresa pública, pues ya sabemos que lo que hacen es cortarle la luz. Bueno, pues desde Emergencia Social, por ejemplo, ese programa de Emergencia Social sirve para aquellas familias que no pueden pagar la luz, pues que se le pueda ayudar a pagar la luz, o que se le puedan a otras cuestiones sociales que tienen que ver con individuos que viven en las ciudades para poder ayudar. Ellos destinaban 100.000 euros para ese programa y nosotros hemos planteado que se llegue hasta los 450.000 euros, con lo cual es un salto importante. Sabemos que no se soluciona el problema, pero sabemos que es una ayuda. O por ejemplo en el tema del programa de ayudas a las familias, ayudas económicas a las familias, que sirven fundamentalmente, pues esas familias que no pueden alimentar a los hijos, fundamentalmente a los más pequeños, para la compra de pañales o para comprar libros de texto, pues ellos destinaban 200.000 euros para esa partida, nosotros hemos planteado que llegue hasta los 500.000 euros. O, por ejemplo, el programa de empleo social, que ellos destinaban 318.000 euros y nosotros hemos planteado 1 millón de euros. Es decir, por poner algunos ejemplos, no extendernos en todas las propuestas, pero nos parecen fundamentales lo que son en políticas sociales, propuestas como esa que han sido aceptadas por el equipo de gobierno y que nos parece un hecho importante para que cuando hemos votado en contra es porque no se nos ha aceptado y en el momento que se nos ha aceptado nosotros hemos tenido esta actitud positiva. Bien, ¿y a nadie se le ha pasado por la cabeza pensar el porqué de ese salto cuantitativo de un año a otro en tantísima cantidad cuando se le ha pedido cantidad de veces que se gasten más dinero y no se lo han gastado? ¿Por qué y cómo? Porque esto tiene que tener la trastienda tiene que estar por algún lugar. Sí, la verdad es que te deja un poco descolocado, ¿no? Porque claro, cuando tú ves a un gobierno en la Diputación que no es capaz de gastarse el dinero que presupuesta, es decir, cuando en 2012 dejaron de gastarse casi 23 millones de euros y solo y exclusivamente en el Instituto Provincial de Servicios Sociales, que es el organismo que desarrolla las políticas sociales, dejan de gastarse 5 millones de euros, o cuando ves que este equipo de gobierno no transfiere a los ayuntamientos todo el dinero que la Junta de Andalucía le transfiere para la ley de dependencia, que se queda con 1 euro de cada hora que tiene que ir, y cuando estamos hablando de 1 euro de cada hora, estamos hablando de más de 2 millones de euros para la provincia de Córdoba. Y cuando vemos que la Diputación se queda con ese dinero y vemos que al final del año le sobran casi 5 millones de euros, pues uno, la verdad, pues se hace ese planteamiento que usted me estaba planteando, es decir, ¿dónde está la trampa? Porque claro,
que en el 2013 el propio portavoz del Partido Popular te diga que este año los presupuestos de 2013 van a tener un remanente en torno a 27 millones de euros, dice, bueno, aquí pasa algo raro. Y claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, por lo que decía antes, ¿no?, tenemos la completa seguridad que este partido, este gobierno, no tiene proyecto. No tiene proyecto. Y cuando no se tiene proyecto son incapaces de poder desarrollar unas políticas adecuadas que te lleven efectivamente a dar respuesta con esos recursos económicos que tiene, pues en las posibilidades que tenga, gastarte ese dinero para esas necesidades. Pero al no tener proyecto, no tienen esa capacidad de gastar porque no saben en qué lo van a gastar. Y después, hablando de políticas de empleo, de políticas sociales, cuando hablamos del PP, no solamente no tienen proyectos, sino que tampoco tienen esa sensibilidad necesaria para detectar, porque yo creo que ni tan siquiera son capaces de detectar la realidad que se está viviendo hoy en la sociedad, y llegamos a una situación como esta, es decir, no gastarse el dinero que está siendo demandado por la población. Además, hay que decirlo, es un dinero que no cae como el maná, es decir, claro, es un dinero que sale de los ciudadanos y ciudadanas y que la idea es que vuelva a reinvertir nuevamente en los ciudadanos. ¿Qué es lo que hemos planteado? Nosotros estamos satisfechos de que se hayan aceptado estas propuestas, al fin y al cabo son los ciudadanos los que se pueden beneficiar de ello, y ahora nosotros tenemos un trabajo incesante que tenemos que realizar, ese trabajo de fiscalización, de control y de exigencia para que eso se cumpla. Y para ello vamos a hacerlo en dos líneas. La línea del control y fiscalización de los diputados de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, de exigir que eso se gaste, pero fundamentalmente de nuestra representación en los municipios. Es decir, Ayuntamiento de Castro, y eso sí que lo tiene claro su alcalde y lo tienen claro los compañeros y compañeras del equipo de gobierno, es decir, ahí hay un dinero, ahí hay unos programas con unas cuantías económicas, aquí hay unas necesidades y desde luego desde Castro del Río o desde cualquier ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida nos vamos a volcar para que esa gente que está necesitada vaya a los servicios sociales, soliciten esas ayudas para que al final, cuando terminemos el 2014, digamos, el 100% del presupuesto ha sido ejecutado. Hay una cosa que ha salido hoy justamente a tenor de esta respuesta. Ha salido hoy un informe en el cual se le cataloga a Córdoba como la segunda capital o provincia donde menos va a crecer la economía por mor de la situación, por mor de que no hay tejido industrial. Quiero decir, algo habrá que hacer desde la propia Diputación, viendo lo que usted está diciendo de esos remanentes que están apareciendo. Sabemos que la ley dice que no se pueden gastar salvo en ciertas cosas, pero caray, ya sabemos que la ley se salta o al menos se interpreta. Si hay estudios de todo gusto, hay estudios además que lo utilizamos nosotros en el debate sobre los presupuestos. Hay otro estudio donde dice que Andalucía, el PIB de Andalucía va a crecer incluso por encima del Producto Interior Bruto de la nación, del país. Sin embargo, mientras que Andalucía puede ser de las comunidades autónomas que mayor crecimiento tengan en el 2014, ese otro informe al que yo hacía referencia en el debate sobre los presupuestos en Diputación, decía que la provincia de Córdoba podía ser la provincia que su PIB subiese menos que ninguna provincia de las 8 que tiene Andalucía. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, es decir, aquí se critica mucho a la Junta de Andalucía y en algunas críticas que se hacen, con toda seguridad se lleva razón, ¿eh? Se critica también al Gobierno central, pero cuando desde el Gobierno de la Diputación se critica a la Junta de Andalucía, fundamentalmente en sus actuaciones de políticas de empleo, de políticas de inversiones, de políticas sociales, oiga, ¿y por qué desde Diputación no hay una preocupación ante ese hecho que parece ser que hay coincidencia en distintos informes de que Córdoba está a la cola en cuanto al crecimiento del Producto Interior Bruto en la comunidad autónoma? Y creo que la Diputación juega un papel importantísimo, y sobre todo cuando se deja de gastar cantidades importantes de dinero. Bueno, nosotros estamos haciendo planteamientos en esa línea, es decir, sabemos que hay una prioridad hoy hay una prioridad. Y es que efectivamente hay que empezar para el futuro y hay que invertir para que se genere empleo directamente desde las propias instituciones o se genere empleo desde las propias inversiones que se hacen de las instituciones en cuestiones de infraestructura, pero además hay que también pensar en que se genere un empleo mucho más estable y habrá que apostar por, no sé, el apoyo a los emprendedores, por ejemplo, para que efectivamente vayamos abriendo una puerta, vayamos abriendo una senda para que esos emprendedores puedan ir generando una riqueza, vayan generando un clima y una situación distinta que a largo plazo puedan generar no ya solamente empleo, sino que la economía de esta provincia empiece a remontar. Creemos que ese remanente importante de ese dinero que no se gasta debe de ser invertido en esas dos vertientes.
Una con la prioridad que hay que dar respuesta a la necesidad que tiene la provincia, pero otra también puesta en esa visión de futuro que tenemos que tener, porque mañana nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir estando aquí y van a seguir reclamando, pues bueno, reclamándonos a nosotros qué hicisteis cuando tuvisteis la oportunidad de dejarnos una sociedad mejor que la que vosotros tuvisteis, y nos estáis dejando una sociedad donde no vamos a tener posibilidad de futuro ninguno. Bueno, pues creemos que esa es la vía y esa es la línea en la que Izquierda Unida está trabajando, no ya solamente en Diputación, sino en todas las instituciones donde tenemos presencia. La Asociación de Trabajadores Autónomos ha calificado a la provincia de Córdoba justamente hoy, diciendo que se han perdido 16.400 autónomos desde el último balance que hicieron en el mes de septiembre hasta justamente el mes de enero. La pregunta es obvia. Ellos dicen que no pueden ser una ONG en ningún caso, sí, pero sí que hay que procurar medios para dar cañas a la gente para que puedan pescar, es decir, medidas que provengan de lo público para ayudar a lo privado, a las personas que quieran montar una empresa, a buscar su propio sustento, en vez de estar esperando que le dé Cáritas, el Banco de Alimentos o cualquier tipo de cosa que le ayude a vivir. ¿No es más necesario quizás buscar esa solución que no estar siempre intentando ayudar para sobrevivir? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la respuesta que le daba anteriormente es un poco en la línea que plantea Izquierda Unida. No ya solamente el tema del autónomo. Yo creo que en el tema del autónomo hay mucho que avanzar, hay mucho que invertir, hay mucho que apostar por parte de las instituciones. Pero hay otra realidad también que no son autónomos, que es la pequeña y mediana empresa, que son las empresas familiares, que son las cooperativas, que desde luego también, y hay estudios que nos demuestran que los verdaderos generadores de empleo y de riqueza en este país han sido precisamente las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, y bueno, estamos hartos de escuchar a este gobierno decir que se van a facilitar los créditos, que se van a facilitar las ayudas, y lo que vemos en las estadísticas, lo que vemos en los medios de comunicación, es que cada día son menos empresas, menos pequeñas y medianas empresas que siguen subsistiendo en ese país. Es decir, cada día en nuestro entorno, en nuestro pueblo, en nuestros barrios, vemos cómo cierran comercios, cómo cierran pequeñas empresas, cómo cierran pequeños negocios que viven y que generan, aunque no generan grandes números de puestos de trabajo, pero sí que generan puestos de trabajo mínimos, pero de bastante calidad. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, podemos ver cómo los más ricos en este país cada vez son más ricos y los más pobres cada vez son más pobres. Es decir, cada vez se produce una diferencia. Esa clase media que existía en esta sociedad cada vez está desapareciendo más, y cada vez el espacio entre los pobres y los ricos cada vez más grande. Pero es por esas políticas que se están realizando. No hay una apuesta. No hay una apuesta porque esa pequeña y mediana empresa o porque los autónomos salgan adelante. No hay nada más que ver un poco los datos que te dan, y no son datos que yo me invente, los datos que aparecen en los medios de comunicación. Cómo nos gastamos 400 y pico mil millones de euros para rescatar a la banca, y después, cuando te dan los resultados de los beneficios que ha tenido el Banco de Santander, pues bueno, se te caen los palos destrompelados. Y es que vemos cómo en solo una hora, el Banco de Santander, en lo que dura esta entrevista, el Banco de Santander ha podido obtener de beneficio $500.000 de euros. Sí. Es una auténtica barbaridad. Bueno, pues se sigue apostando y ayudando a los fuertes, a los que precisamente han generado la situación que vive este país, esa situación de crisis, y se sigue machacando al débil, a esa pequeña y mediana empresa, a esos autónomos y fundamentalmente a los trabajadores. Y cuando hablamos de trabajadores, hablamos de mujeres, hablamos de los pensionistas, hablamos de la juventud que se tiene que ir de este país porque no tienen visión de futuro. Esa es la realidad con la que nos estamos encontrando, y esa es la realidad que estamos viviendo con un gobierno del Partido Popular en todos los niveles, en el gobierno central, en la Diputación Provincial y allí en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde están gobernando. Hablemos de la comunidad autónoma, una comunidad autónoma que está gobernada por un gobierno de coalición de izquierdas que precisamente hace políticas de izquierdas y que a mi juicio está llevando al Partido Socialista a mirar un poquito más a ese lugar que lo había prácticamente olvidado. Esa coalición que no fue bien vista por Francisco Martínez, ¿cómo la valora ahora después del tiempo pasado? Bueno, hay un momento en el cual dentro de la propia organización, esto no lo hacen todas las organizaciones, esto lo hace Izquierda Unida. En cualquier otro partido son 2 o 3 los que deciden si se va a cogobernar o no se va a cogobernar. En nuestra organización se le preguntó a los militantes
y se hizo una consulta. Y dentro de esa pluralidad y de esa libertad de opinión que tenemos dentro de la organización, pues hubo gente que se situó defendiendo con razones, bueno, pues desde el más absoluto de los convencimientos de apostar por un cogobierno en la Junta de Andalucía. Y hubo otros en los que yo me encontraba que entendía que no deberíamos de entrar a cogobernar. Eso sí, nunca dejar que la derecha gobernase, garantizando que el Partido Socialista pudiese gobernar, pero desde luego sin dejar que el Partido Popular gobernase y sin entrar en el gobierno. Esta organización, de forma absolutamente democrática, decide que hay que entrar en el gobierno. A partir de que mi organización decide que hay que entrar en el gobierno, yo internamente puedo seguir planteando el debate, pero desde luego lo que está claro es que yo asumo lo que democráticamente se decide en mi organización y digo, bueno, pues a gobernar, si hemos decidido gobernar, a gobernar. Y lo primero que yo tengo que decir es algo que es fundamental, y usted lo ha hecho brevemente la referencia. Si Izquierda Unida no hubiese estado en el gobierno de la Junta de Andalucía, cualquier ciudadano que nos esté viendo, nos esté escuchando, puede tener la completa seguridad que muchas de las cosas que se están haciendo hoy desde el gobierno de la Junta de Andalucía tiene el sello de Izquierda Unida, de los consejeros y la consejera de Izquierda Unida. Si no hubiesen estado en el gobierno, hay cosas que no se hubiesen hecho. Bueno, podemos hablar del tema de la vivienda, podemos hablar del tema de los desahucios, podemos hablar de ese decreto de exclusión social, podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar, aunque en el tema de turismo, la verdad es que a veces es muy difícil de diferenciar lo que es izquierda y lo que es derecha, pero sí que hay una apuesta por ese turismo sostenible que se está planteando desde Izquierda Unida, por ese fijar bien, con criterios muy justos, todo el tema de subvenciones que se dan desde la propia Consejería de Turismo, el trabajo concreto, yo creo que escrupuloso e importantísimo que se está haciendo desde la Consejería que lleva Diego Valdera, con un papel importantísimo como ha sido ese decreto de exclusión social, o cómo desde esa delegación, desde esa consejería, se plantea una política absolutamente municipalista de apoyo y respaldo a los ayuntamientos desde esa responsabilidad que tiene Diego Valdera, o del papel fundamental importantísimo que Elena Cortés está haciendo en esa consejería. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que consejerías como las de Elena Cortés se podrían hacer muchas más cosas. Han sido tradicionalmente las consejerías inversoras, son donde se pueden hacer inversiones importantes. Pero lo que Elena Cortés se ha encontrado cuando ha llegado a esta consejería es que no había ni un céntimo. Sí. Elena Cortés lo que ha estado que gestionar es las deudas que tiene esa consejería. Y Elena Cortés, desde luego, está haciendo un trabajo magnífico que, sin prácticamente recursos económicos, está haciendo un trabajo social, un trabajo de cara a la sociedad que yo creo que es valorado hoy por todo el mundo. Menos por el Partido Popular, pero yo creo que hoy todo lo que está a la izquierda del Partido Popular hacen una valoración muy positiva del trabajo que Elena Cortés está haciendo, Elena Cortés y el equipo que tiene Elena Cortés. Por lo tanto, yo tengo que hacer una valoración muy positiva del trabajo que Izquierda Unida está realizando en el gobierno de la Junta de Andalucía. Personalmente creo, y me gustaría, como cualquier otro ciudadano o cualquier otro militante, me gustaría que se avanzase mucho más. Me gustaría que se avanzase mucho más en los acuerdos que tenemos hechos con el Partido Socialista en ese pacto de gobierno, pero también hay una realidad, y es que Izquierda Unida tiene la representación que tiene en el Parlamento y que el Partido Socialista tiene la que tiene. Yo creo que no hay que dejar de seguir exigiendo y de seguir planteando que se debe de cumplir los acuerdos que en su momento llegamos. Pero bueno, yo creo que el trabajo que Izquierda Unida está realizando hoy en el gobierno de la Junta de Andalucía, pues es un trabajo importante, positivo para la sociedad, importante para Izquierda Unida, y creo que al final, como no lo hacemos por la cuestión de rentabilidad política, sino que lo hacemos fundamentalmente por el tema de la rentabilidad social, creo que se ha demostrado hoy ya en esta comunidad autónoma que Izquierda Unida no solamente tiene vocación de ser oposición, sino que tenemos vocación de gobierno y tenemos capacidad de gobierno y tenemos gente que son capaces de gobernar, porque lo están demostrando en un gobierno tan importante como es la Comunidad Autónoma de Andalucía. La siguiente pregunta es obvia: si está funcionando en Andalucía, me imagino que habrá proyectos para que ese binomio de Izquierda Unida y PSOE funcione a nivel nacional. Las encuestas han salido, se están haciendo continuamente, y todo apunta a una subida importante a nivel nacional, hablo, de Izquierda Unida, una subida también importante de UPyD y un estancamiento con bajada del PSOE. Esto llama quizás a una fortaleza por parte de Izquierda Unida a la hora de poder llamar a una puerta o esperar que le llamen para poder negociar con firmeza, ¿no? Mira, va a haber una posición que Izquierda Unida la tiene desde hace bastante tiempo. Bueno, las encuestas son encuestas,
Sí, las encuestas sí. son encuestas, ya Que veremos al cuál es el final resultado. muchas aciertan. Sí, y efectivamente si al final las encuestas tienen razón y nos dan la posibilidad a nivel nacional de ser llave, lo que está claro es que nunca vamos a permitir que la derecha gobierne en este país. Es decir, si los votos de Izquierda Unida están para decidir si gobierna la derecha o gobierna la izquierda, con toda seguridad va a gobernar la izquierda si depende de Izquierda Unida. Después, si hay que llamar, no llamar, si hay que cogobernar o no cogobernar, yo creo que esto no es en cuestión de las ganas que podamos tener de entrar en un gobierno o no entrar. Sea en base a un programa, como se hizo aquí en Andalucía, en base a un debate, en base a unas propuestas, cuáles realmente los proyectos, cuál es la idea, cuál va a ser la línea de actuación de gobierno que va a tener ese posible gobierno de coalición, y a partir de ahí se hará como se hizo en Andalucía. El conjunto de la militancia tendrá que decidir si entramos en ese cogobierno o no, o en ese futuro o previsible gobierno que se pueda dar. Yo creo que las encuestas todavía, desafortunadamente, todavía queda tiempo, y cada vez, como usted bien explicaba, el Partido Popular se desfonda más, el Partido Socialista también se desfonda, e Izquierda Unida, aunque muy lentamente, sigue creciendo, pero todavía hoy las encuestas no dan con mucha claridad la posibilidad de que haya un posible gobierno de coalición de izquierda. Pero en ese caminar y en ese tiempo que queda todavía, con lo que hoy el Partido Popular está realizando y con esa mentira permanente de brotes verdes, los datos los tenemos ahora mismo de los resultados del paro en este país, y vemos como efectivamente son auténticas falacias las que están utilizando para decirnos que estamos saliendo del túnel. Sabemos perfectamente que es mentira, porque cada vecino o cada ciudadano o ciudadana que nos está viendo sabe que en su entorno no se nota, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay mucha gente que piensa que todavía no hemos tocado fondo. Bien, pues mientras que este discurso se siga manteniendo, mientras que estas políticas que el Partido Popular está realizando y sigan teniendo el efecto que están teniendo en la sociedad, yo creo que el Partido Popular se va a seguir desfondando. Y el Partido Socialista está pagando. El Partido Socialista está pagando lo que en su día pudo hacer y no hizo. Yo creo que los ciudadanos no perdonan en este país la modificación que se hizo de la Constitución. Es decir, esa modificación del artículo 135 que impulsó el gobierno de Zapatero y que apoyó inmediatamente el Partido Popular y que está ejecutando el Partido Popular hoy en este país, está llevando a una situación absolutamente, digamos, sin salida, como un callejón sin salida para las instituciones. Es decir, el que se le obligue a los ayuntamientos que el déficit tenga que ser cero, o que se le imponga a las comunidades autónomas que tienen que reducir en más de 2.000 millones en Andalucía los presupuestos de la Junta de Andalucía, todo ello para garantizar que este país pueda pagar la deuda que tiene con los usureros, con los banqueros, con los que generaron la crisis en este país, porque al final es una deuda que no han generado los ciudadanos y ciudadanas y que son al fin y al cabo los que tenemos que pagar. Y fijaros, eso es lo que no le va a perdonar nunca la ciudadanía al Partido Socialista. Modificar una Constitución que dice, y yo no quiero utilizar palabras técnicas, yo quiero que todo el mundo lo entienda, esa modificación de la Constitución lo que dice es que el dinero que tenga este país, la primera prioridad es pagar la deuda, aunque la gente se esté muriendo de hambre. Primero pagar la deuda, cuando la deuda se pague, que hoy no hay ni un solo economista, ninguna persona que entienda de número que haya dicho que esa deuda se puede pagar, porque hay una coincidencia generalizada que la deuda será impagable, este país no podrá pagar la deuda. Bueno, pues que aunque la gente se esté muriendo de hambre, este país, gracias a esa modificación que se hizo de la Constitución, seguirá pagando deuda y la gente lo seguirá pasando mal. Mientras tanto, Izquierda Unida siempre ha mantenido un discurso, una política, una coherencia. Donde estamos en el gobierno, como es en la Junta de Andalucía, donde estamos en el gobierno, como es en el caso de Castro del Río, nuestro discurso es coherente. Si los ciudadanos y ciudadanas de Castro miran cuál era la política, el discurso y los planteamientos que Izquierda Unida hacía cuando estaba en la oposición en Castro del Río y ve cuál es la política que estamos realizando hoy desde el gobierno, verá que hay una coherencia en cuanto al discurso y la práctica política que Izquierda Unida está haciendo en Castro del Río. Eso es lo que Izquierda Unida está haciendo a nivel general y eso está dando efectivamente unos resultados positivos. Creemos, para nuestro gusto, que no a la velocidad que crecemos, es decir, nos gustaría crecer mucho más rápido, pero creemos que es, digamos, un nivel de apoyo que cada día se va consolidando más.
Izquierda Unida es de las formaciones políticas que más consolidado tiene el voto, aunque no tengamos los mismos niveles de apoyo que tienen otros partidos, pero el recuerdo de voto y fidelidad del voto es de los más fuertes, de los más, digamos, en porcentaje mayor que tiene cualquier otra formación política. Lo cual quiere decir, bueno, que la cosa va bien, y en su momento tendremos que tener los debates, y ya veremos, no hay que perder de vista que fue el Partido Socialista el que hizo lo que hizo en este país, que fue el Partido Socialista. Oiga, si usted me da a elegir entre el Partido Socialista y el Partido Popular, yo le diré que yo prefiero Izquierda Unida, pero si no tengo más remedio que elegir entre el Partido Socialista y el Partido Popular, le digo que el Partido Popular no lo voy a elegir con toda seguridad, por lo menos este que está hablando, y la organización en la que milito lo tiene claro, no va a gobernar nunca mientras que Izquierda Unida tenga la posibilidad de hacerlo. Y yo sé que, como me puede usted preguntar, yo voy a poner el parche antes. Seguro que iba para allá. Hay casos como el caso de Extremadura, claro, donde Izquierda Unida no está gobernando con el Partido Popular. Ojo, está dejando gobernar. Está dejando gobernar al Partido Popular. Eso es. Y hay que decir, y que yo, desde luego, nunca jamás he estado de acuerdo con lo que se hizo en Extremadura, y vamos, desde luego, radicalmente en contra, pero creo que también hay que poner en valor algunas de las cuestiones que los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en Extremadura están haciendo. Y al igual que Izquierda Unida en la Diputación Provincial ha sido capaz de arrancar, con un Partido Popular con mayoría absoluta en la Diputación, arrancar políticas concretas o en unos presupuestos partidas concretas para unas políticas concretas, creo que Izquierda Unida en Extremadura está arrancando también cosas importantes que también hay que poner en valor. Pero eso no justifica, por lo menos para mí, no justifica lo que se hizo en Extremadura. Y dicho sea de paso, para terminar con este asunto, Izquierda Unida a nivel federal lo dejó claro. Su coordinador, Cayo Lara, y toda la Dirección Federal de Izquierda Unida dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo en Extremadura. Sí, pero estaban asumiendo que se estaba gobernando con un partido de derechas y se estaba llevando a cabo una política de derecha, eso sí, con algunos casos, algunas islas que venían bien para Izquierda Unida. Pero bien, dejemos ese tema, y para ir terminando quería plantearle un par de cosas. Una de ellas tiene que ver con la ley, la reforma de la administración local, que posiblemente capacite al ente supramunicipal donde usted trabaja, que tenga que asumir servicios de muchos ayuntamientos. ¿Está preparada la Diputación, en este caso, para poder llevar a cabo todo ese mare magnum que significaría que muchos ayuntamientos que no pueden hacer sus servicios, asumirlos como tal? Y la segunda pregunta dentro de esta, ¿cuál es la postura que actualmente está teniendo clara y nítidamente tanto la Diputación como la Junta de Andalucía, el binomio PSOE e Izquierda Unida, y en Diputación Izquierda Unida? Sobre el tema de la reforma. Bueno, yo empiezo por el final. Yo creo que tanto Partido Socialista como Izquierda Unida hemos hecho un planteamiento muy parecido en cuanto al rechazo de esa reforma que se hace de la ley, porque la ley ya nace viciada, o digamos es un nuevo engaño del propio Partido Popular. Esta reforma se hace supuestamente para ahorrar dinero, y es una ley que cuando ya empiece a aplicarse, ahora mismo se está aplicando, pero todavía hay prórrogas, hay cuestiones que plantea la ley que no entrarán en vigor hasta después de las elecciones municipales, pues vemos que es una ley que fundamentalmente va a perjudicar a los ayuntamientos pequeños. Es una ley en la cual castiga fundamentalmente a los ayuntamientos pequeños y prácticamente no toca o no perjudica a los ayuntamientos mayores. Si tenemos en cuenta el discurso que hacía el Partido Popular, que era una ley para ahorrar dinero, y nos encontramos que los que mayores deudas han generado desde los municipios en este país son los grandes ayuntamientos, nos encontramos, y los grandes ahorradores y los grandes cumplidores del pago de sus deudas son los pequeños ayuntamientos, y nos encontramos con que, por ejemplo, las ELAs, las entidades locales autónomas, en la mayoría de los casos son entidades que no tienen ningún tipo de déficit, no tienen ningún tipo de deuda. Ayuntamientos, cuanto más pequeños son ayuntamientos que las deudas que tienen son perfectamente asumibles y que desde luego el desfase que se pueda producir o que se ha venido produciendo con anterioridad en lo que han sido sus presupuestos han sido prácticamente nulos. Pero si nos fijamos en ayuntamientos como el de Barcelona o como el de Madrid
o como el de Valencia, vemos que se produce un despilfarro de dinero absolutamente brutal. Es decir, solamente 3 o 4 ayuntamientos de este país tienen más del 80% de la deuda que tiene el conjunto de los ayuntamientos de este país. Curiosamente, la mayoría de esos ayuntamientos son gobernados por el Partido Popular, curiosamente, son gobernados por el Partido Popular, y curiosamente son ayuntamientos grandes, lo cual quiere decir que es una ley injusta, fundamentalmente contra los pequeños ayuntamientos, que son los que mejor están siendo gestionados y los que mejor funcionan. Por lo tanto, creemos que no era necesaria una ley de estas características. Después, si profundizamos más en cuanto a lo que tiene que ver con ese ahorro que se va a producir, desde Izquierda Unida lo que hemos entendido que el Partido Popular lo que hace es, digamos, cortar, es decir, eliminar el avance que se estaba produciendo en este país en lo que era el municipalismo. En este país se iba avanzando y íbamos en la línea de otros países europeos donde los ayuntamientos estaban cada vez reclamando más competencias. Sí, claro, competencia con dinero, no competencia sin dinero, está claro, pero los ayuntamientos reclaman esas competencias porque hoy está demostrado, nadie mejor, ninguna institución mejor que un ayuntamiento es capaz de sacarle más fruto a un euro que ninguna otra institución. Claro. Y por eso el que las competencias cada vez sean más para los ayuntamientos con esa dotación económica hacen que efectivamente la utilización y el fruto que da esas inversiones, ese dinero, son mucho mejor para la ciudadanía. Después que los ayuntamientos tengan más competencias, hacen que los ciudadanos, esa burocracia que se produce, que tienen todas las instituciones, sea mucho menor. Es decir, la solución a los problemas, al estar más cerca el ciudadano de la institución que tiene esas competencias, siempre es mucho mejor para el ciudadano. Eso es lo que ha cortado el Partido Popular, porque el Partido Popular lo que ha querido frontalmente, lo del ahorro era una falacia, era una mentira, y lo que trataba es de controlar desde la sede central del Partido Popular, controlar toda la política que se genera en este país, que tiene que ver con las comunidades autónomas, que tiene que ver con los ayuntamientos y que tiene que ver, desde luego, con las propias diputaciones. Esa es la voluntad del Partido Popular, retroceder y llevarnos a un escenario muy parecido al que se vivía antes de la transición en este país en cuanto al funcionamiento de los propios ayuntamientos. Después, en cuanto a esas competencias que no van a poder desarrollar los ayuntamientos y que pueden ser asumidas por diputación, yo creo que no hay ninguna diputación preparada, porque todas las diputaciones son auténticos monstruos de burocracia. Es decir, una diputación provincial, y esta de Córdoba, es un monstruo. Eso es papeles, burocracia y más burocracia. Y creo, y por lo poco que conozco el resto de diputaciones, van en la misma línea. Izquierda Unida tiene una posición muy clara en cuanto al tema de las diputaciones. Creemos que son instituciones que no sirven absolutamente para nada. Pero sí hay que decir, a diferencia de otras diputaciones, que en Córdoba se da una situación que marca diferencia con otras diputaciones. Por ejemplo, el problema de la recogida de basuras no sería un problema en la provincia de Córdoba, ya que la propia Diputación tiene una empresa pública que, aunque siendo una empresa pública, la gestión o el trabajo que tiene que realizar esa empresa pública se lo están dando a empresas privadas, pero bueno, tenemos una empresa pública que, aunque esté prácticamente privatizada o esté externalizada los servicios que hace esta empresa, esta Diputación puede acoger perfectamente, de hecho lo está realizando, la mayor parte de ese servicio que se hace en la provincia de Córdoba, el 90 y tantos % lo hace esa empresa municipal. El tema del servicio de prestación del servicio de agua, a través de Emproasa, también se tiene una empresa provincial que evitaría en dos casos importantes que pueden ayuntamientos que en función de ese precio que el gobierno va a poner de lo que debe de ser el mantenimiento de esos servicios, pues no habría mucho problema porque ya los tiene asumido la propia Diputación. Sí tenemos un problema en el tema de los servicios sociales, que aunque la Diputación juega un papel importante en los servicios sociales con los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, pero el problema no va a estar en la Diputación provincial, el problema va a estar en la comunidad autónoma. Es decir, cuando el gobierno diga las competencias de servicios sociales no son de los ayuntamientos, sino de la comunidad autónoma, bueno, pues habrá que ver con los recortes que se le están haciendo a las comunidades autónomas en cuanto a las transferencias que se hacen desde el Estado, porque todos sabemos la mayor parte de unos presupuestos de una comunidad autónoma vienen de transferencias de otras administraciones, como puede ser fundamentalmente el Gobierno central. Si el Gobierno central sigue recortando económicamente a las comunidades autónomas,
¿cómo una comunidad autónoma va a poder hacerse cargo de las políticas sociales que ya no van a llevar los ayuntamientos? Entonces, quien realmente va a sufrir esas consecuencias, ni tan siquiera los ayuntamientos, van a ser los propios ciudadanos. Sí. Nos parece una auténtica barbaridad. Bueno, aparte del recorte de poder que se le dan a los que legítimamente han sido elegidos. Es decir, estamos en Castro del Río, el alcalde de esta ciudad y los alcaldes que hubo con anterioridad han sido elegidos directamente por el pueblo, han sido elegidos directamente por los ciudadanos. ¿Usted se imagina que ahora esas competencias que tiene que tener un gobernante que ha sido elegido por el pueblo, se le quite esas competencias para dárselo a otros dirigentes, a otros gobernantes que están en Diputación Provincial, que no han sido elegidos directamente por el pueblo? Porque las diputaciones, los que estamos en la Diputación, hemos sido elegidos por la puerta de atrás para entrar en un gobierno que al final va a tener más competencias que los que han sido elegidos directamente por el pueblo. Nos parece una auténtica barbaridad lo de la reforma que se ha hecho y desde luego no tiene absolutamente nada que ver con la defensa y la potenciación del municipalismo en este país. Ya me ha respondido prácticamente a la pregunta con la que iba a cerrar, pero me faltaba una coletilla. Dice no a las diputaciones, como lo decía no en su momento. El Partido Popular es al revés, decía no entonces, ahora las defiende. Pero ¿qué piensas de las mancomunidades? ¿Podían ser realmente el instrumento vertebrador de una comarca para suplir a esa diputación mastodóntica que está narrando? Sin duda, nosotros entendemos que desde el momento en que la administración baje y se acerque al ciudadano, yo creo que va a ser mucho más eficaz. Yo creo que el concepto que hoy tenemos de las mancomunidades, y por eso mucha gente no cree en las mancomunidades, pues han surgido, hemos hecho unas instituciones, unos organismos supramunicipales que al final no tienen competencias o no tienen las competencias que debieran de tener y fundamentalmente no tienen la financiación adecuada para tener y prestar unos servicios que deben de prestar. Pero nosotros siempre hemos hecho ese cálculo, es decir, si una diputación desaparece no es que todas las competencias pasen directamente a las mancomunidades, habrá competencias que pasarán directamente a la comunidad autónoma, habrá competencias que pasarán directamente a los ayuntamientos, porque hay muchísimas cosas que se hacen en diputación que directamente se pueden hacer en los ayuntamientos y desde luego la mayoría de ellas pasarían a las mancomunidades, porque muchos de los servicios que se prestan desde la diputación no es otra cosa que servicios mancomunados y que perfectamente esos servicios mancomunados pueden residir perfectamente en las mancomunidades de municipios y que con esa dotación presupuestaria que se tendría, pues bueno, nos estaríamos ahorrando, pues fíjese qué cantidad de cosas, en la cantidad de personal que hay en diputación, la cantidad de gastos. Pues le voy a decir de lo más simple, de periódicos, de teléfonos, de fluido eléctrico, es decir, es una barbaridad de dinero lo que se gasta una diputación nada más que en esas cuestiones. Si bajamos esa gestión al ciudadano, mucho más eficaz, mucho más rápida, mucho más barata y desde luego mucho más cercana al ciudadano. Francisco Martínez, ha sido un placer tenerle con nosotros y ojalá que todos esos encargos que el alcalde, supongo, sé y confirmo que le ha hecho, surtan el efecto deseado, al menos el mismo efecto que puede resultar con la abstención de Izquierda Unida en los presupuestos, que suponga un salto cualitativo y cuantitativo en el tema social que buena faltase. Pues vamos a poner todo el empeño para que sea así, desde luego agradeceros también la oportunidad que nos dais para poder estar hoy aquí, pues bueno, dando nuestras opiniones y dando nuestras explicaciones y desde luego encantado de haber estado el rato que hemos compartido hoy de unas charlas yo creo que interesantes. Muchas gracias.